Bien, pues bueno, a ver. Karen Tenorio, buen día, ¿me escucha? Hola, profesor, buen día. Buen día. ¿Me puede ayudar, por favor? Retomando un poco el tema de la clase anterior. Claro que sí. Estuvimos viendo ya más como en un caso práctico lo que era la parte del proceso penal. Y entonces nos estuvo presentando la denuncia de, bueno, una carpeta de investigación del caso de Francisco, Viviana y su prima Ingrid, en el que comentábamos que bueno, los hechos acontecidos, esto sucedió en la Ciudad de México y después de un año de lo sucedido, la prima decide contarle a sus padres, se levanta la denuncia en contra de su prima y la pareja de su prima. Y el caso, bueno, después de que se le hace una prueba psicológica a Ingrid en Querétaro, que sale pues negativa, donde no tiene ningún daño psicológico, bueno, que haya sido causado por alguna violación, pasa a la Ciudad de México, en donde se decide retomar el caso y se incrementa un delito más, que es el de corrupción de menores, y también se le realiza una nueva prueba psicológica donde se dice que sí tiene algún daño psicológico a causa de, este, de la violencia ocasionada un año anterior, algo así. Hasta Ok. ahí nos quedamos. Gracias de la agresión sexual, ¿no? Eh, Sánchez Orihuela, adelante. Bueno, para complementar un poco, también en ese mismo caso práctico nos estuvo explicando el principio de no revictimación, que pues a Ingrid se supone que no deberían de estar exponiendo constantemente a entrevistas para forzarla a recordar los hechos y que, bueno, aquí hubo un problema porque el, la denuncia se hizo en Querétaro, pero por problemas de jurisdicción territorial se tuvo que enviar a la Ciudad de México porque aquí ocurrieron los hechos. Y a la carpeta de investigación que se lleva aquí en la ciudad, eh, le valió todo lo que hicieron en Querétaro y vuelven a iniciar el proceso revictimizando de nuevo a la víctima. Muy bien, Sánchez, gracias. Daniela, ¿cómo está? Buen día, Daniela Palau, ¿me escucha? Sí, buenos días. Buen día. ¿Algo adicional de lo que han comentado sus compañeros? Pues solamente como algo que se podría decir que fuera, bueno, no fuera del tema, pero sí fuera del caso, fue que nos explicó lo de la prescripción, que eran los años que tenía para reclamar el delito y bueno, nos planteó la pregunta de que si nosotros creíamos que había pasado demasiado tiempo para que denunciaran. Ok. Correcto. ¿Alguien que quiera mencionar algo adicional? Ah, perdón, bueno, deje la noto, no la había notado. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario adicional? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Me interesa que podamos concluir con la explicación de fases del proceso acusatorio y poder continuar con el tema de los presupuestos procesales, donde abordaremos claramente conceptos como la jurisdicción, competencia, todos estos temas que pues son básicos para ustedes, ¿no? Bueno, prácticamente de la materia. Comentábamos efectivamente, ¿no? Que se llevó a cabo un proceso. Estábamos hablando de la fase, bueno, de la etapa inicial, que la etapa inicial se divide en dos fases, ¿no? La fase inicial y la fase complementaria, en donde la fase inicial va a concluir con la audiencia inicial que se lleva ante un juez de control.
¿no? Donde, bueno, ya habíamos comentado en clase antepasada que en esa audiencia de control se lleva primeramente control de la detención, formulación de la imputación, eh, oportunidad para solicitar vinculación a proceso, debate de medidas cautelares y por último petición para el cierre de la investigación complementaria, ¿no? Posteriormente tendremos la segunda fase, que es la fase de la fase complementaria, ¿no? Seguimos en la etapa inicial, pero es fase complementaria. Esta fase complementaria es básicamente para culminar o perfeccionar eh, datos o actos de investigación que le hagan falta al Ministerio Público, que no le dieron tiempo de poderlos llevar a cabo durante la etapa inicial, bueno, durante la primera fase, ¿no? Que es la fase inicial. Entonces, aquí vamos a tener que esta investigación complementaria eh, y es que, bueno, va a depender mucho también de algunos criterios. Hay algunos ministerios públicos que solamente requieren un mes para llevar a cabo trámites administrativos. Hay otros que dicen, no, pues sí, requiero 4 meses porque voy a practicar un dictamen en materia de trabajo social, los cuales son pues muy tardados. Principalmente esos dictámenes van enfocados a delitos, por ejemplo, como violencia familiar, ¿no? En donde la víctima solicita que se le practique este dictamen con la finalidad de poder observar o poder apreciar cuál es el entorno de la víctima y si ésta cuenta con recursos suficientes para superar el evento delictivo. Bueno, todo va encaminado a poder sumar en el proceso, ¿no? Entonces, para la investigación complementaria, el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, precisamente por ahí del 323, nos establece que este plazo va a ser de 2 meses si el delito no excede 2 años de prisión, ¿no? Aquellos delitos que no tengan una pena privativa cuya media aritmética rebase los 2 años, únicamente se le puede otorgar 2 meses, ¿no? Tal es, por ejemplo, un delito de amenazas, se llega a la vinculación, las amenazas son un delito bajo, ¿no? No tiene tanto grado de punibilidad y lo máximo son 6 meses si el delito excede de esta temporalidad, ¿no? Llámese pues un homicidio, una violación, un fraude, entre otros, ¿no? ¿Qué pasa cuando se lleva a cabo el cierre de la investigación complementaria? Pues bueno, se culminan los meses que haya solicitado la fiscalía. Supongamos que solicito un mes y de aquí al 8 de octubre, más o menos, ya tendría el mes y estaremos hablando ya del cierre de la investigación. No se requiere audiencia, no se requiere solicitarle a las partes nada. Simplemente el juez dice, bueno, pues el 8 de octubre se dará por concluida el cierre de la investigación sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte del Ministerio Público. ¿Qué pasa cuando se da el cierre de la investigación? Tenemos algo que, bueno, nosotros como abogados le llamamos como un tipo de limbo jurídico. Cierre de la investigación, se supone que culmina ya la etapa inicial, la primera etapa que nos establece el 211 del código. Pero esto último que tenemos aquí, ¿a qué etapa pertenece? Es precisamente la interrogante que surge, ¿no? O sea, cierra la investigación y al fiscal se le dan, o sea, hagan de cuenta, llega el 8 de octubre y a partir del 9 de octubre el Ministerio Público contará con 15 días hábiles para poder determinar estos tres supuestos. Es lo único que puede hacer una vez cerrada la investigación. El Ministerio Público solamente puede emitir estas tres resoluciones que ustedes ven. Solicitar el sobreseimiento, ¿qué significa? Que el Ministerio Público, una vez que llevó a cabo su investigación complementaria, no encontró elementos suficientes para poder sustentar una acusación. Entonces, se solicita el sobreseimiento. Dan de cuenta que el proceso culminaría ahí.
porque el Ministerio Público no tiene elementos para continuar con el proceso. Entonces solicita el sobreseimiento. El otro supuesto, solicitar la suspensión del proceso, que ojo ahí, es diferente de la suspensión del procedimiento. Aquí nos dice suspensión del proceso y esto es principalmente o porque el imputado se dio a la fuga y no lo pueden encontrar. Entonces, el Ministerio Público solicita la suspensión del proceso hasta en tanto se cumplimente una orden de aprehensión contra el sujeto que, bueno, pues, se ha dado a la fuga. Y por último, la parte que nos va a llevar a la siguiente etapa será formular acusación. Y como ustedes, no sé si lo hayan visto, lo recuerden, veremos que la siguiente etapa, es decir, la intermedia, comenzará a partir de que se presente la acusación. Por eso es que les digo, esta parte del cierre de la investigación, lo que sigue de los 15 días, no está clasificado en ninguna etapa del proceso. No forma parte de la inicial y tampoco forma parte de la intermedia. Es ahí pues probablemente porque el legislador consideró que es un trámite administrativo, pero no está contemplado en ninguna de las dos etapas. Es ahí como el puentecito, ¿no? Daniela, ¿le escucho? ¿A qué se refiere con sobreseimiento? Bien, el sobreseimiento comentaba, el Ministerio Público da cuenta que no cuenta con los elementos necesarios para continuar con el proceso. Por ejemplo, vincula a una persona por violencia familiar, ¿no? Y de pronto, únicamente con el dicho de la víctima y con el dicho del policía del policía que remite, ¿no? Se dio un evento, el policía no le constan los hechos, pero la persona básicamente es una persona un tanto conflictiva, la cual le dio por llamar a la policía que pusieran a disposición a su pareja. Eh, hacen un dictamen, efectivamente en ese primer dictamen se encuentra una afectación psicológica, pero durante la investigación complementaria, ya posteriormente que fue vinculado, se le llega a practicar posiblemente no a la persona, no a la señora, sino al dictamen que se le hizo, le hacen una valoración por parte de su supervisor como acto de la defensa. Y el mismo, bueno, no el mismo perito, sino el perito supervisor determina que el dictamen no está emitido de manera correcta, que no se utilizó el elemento, la metodología respectiva de ese dictamen. En pocas palabras, ese dictamen, el primero, estaba mal. Entonces, al ya tener un dictamen sobre la víctima, el cual arroja que no está afectada, pues el Ministerio Público no puede continuar con el procedimiento. Dice, pues acaba de surgir un nuevo material probatorio que ayuda a la defensa, ¿no? Al imputado. Entonces, Ministerio Público dice, pues yo no puedo continuar con el proceso, entonces voy a decretar un sobreseimiento, una vez que ya se cerró la investigación complementaria. Básicamente, el sobreseimiento adquiere los efectos de un no ejercicio de la acción penal, por lo cual ya no se va a poder continuar investigando ese delito. Eso es lo que quiere decir prácticamente el sobreseimiento. De hecho, permítame un momento. Que esto lo encontramos en el 324, fracción primera, y específicamente el 327 del Código Nacional nos establece cuáles son las causas cuando va a proceder el sobreseimiento. Principalmente nos dice porque el hecho no se cometió, porque el hecho que se está investigando no constituye delito alguno, porque apareciere claramente establecida la inocencia del imputado, porque el imputado no se le puede fincar responsabilidad penal, porque el Ministerio Público no cuente con elementos, una vez que se agotó esta investigación complementaria, no pueda encontrar elementos para sustentar una acusación, que por el tema de la prescripción, la acción penal se hubiera extinguido, o sea, por el simple paso del tiempo, o porque supongamos, en dado caso, que estamos un poquito atrás, ¿no? Y que hace algunos años, muchos años, se contemplaba como delito las injurias, ¿no?
que es injurias, por ejemplo, que dijera, no, pues es que en redes sociales dicen que Daniela es mala estudiante, que no entra a sus clases, etc. Eso antes era un delito, que durante el proceso, o sea, dice, bueno, ya vinculado a proceso a la persona que anda molestando a Daniela, ¿no? En la investigación complementaria se viene una reforma y el legislador deroga ese delito. Entonces, el Ministerio Público no va a poder continuar con esa investigación porque ya no es delito. Entonces, tendría que decretar el sobreseimiento y el asunto se acaba. Eh, Porque otra de de los efectos o causas de sobreseimiento es porque el hecho que se está investigando ya se hubiera dictado sentencia condenatoria. Entonces ustedes recuerden que en atención al principio de non bis in idem, no pueden juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. O bien, y de hecho esta otra causal nos pasó en un asunto que llevamos en Monterrey. Al señor le imputan un fraude de más o menos 60 millones de pesos a una empresa. Lo vinculan a proceso por ese fraude, le ponen prisión preventiva justificada porque no tenía arraigo, porque tenía pues mucho dinero y se podía escapar del país, no se podía ir. Lo vinculan a proceso, se dan 4 meses para la investigación complementaria, lo ingresan a un penal de allá de Monterrey, no recuerdo en qué penal estaba, pero el señor, pues obviamente un señor, una persona de aproximadamente 65, 66 años. El señor me parece que tenía cáncer cuando lo ingresan al penal. En estos 4 meses, que de hecho me parece, si no mal recuerdo, que en este mes era el tercer mes de la investigación complementaria, cuando de pronto la semana pasada reportan que se pone muy grave el señor y eso fue de miércoles a jueves y el jueves pues al señor lo tienen que trasladar al hospital y horas después decreta el médico que fallece el tumor derivado a la enfermedad que tenía del cáncer, ¿no? Fallece. Entonces, ¿qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa con el fraude que se le está investigando? Pues ya no va a continuar, porque la muerte del imputado es una causa de sobreseimiento. ¿A quién se le va a continuar investigando? ¿A quién se le va a acusar si ya la persona murió? Entonces, este es otro efecto del sobreseimiento y principalmente a eso se refiere, ¿no? No sé, Daniela, si le ha quedado un poco más claro el tema del sobreseimiento. Sí, muy claro, muchas gracias. Gracias. Andrea, adelante. Disculpe, profe, esto es nada más sobre la persona, ¿verdad? Por ejemplo, si en este mismo caso de fraude el señor hubiera tenido cómplices, pues a ellos no se les sobresee, ¿verdad? Se sobresee únicamente por el fallecido, es decir, por lo que hace el señor que falleció, se sobresee el asunto, pero se continúa con aquellos que hubieran sido, que tuvieran alguna participación en el evento, pues ellos tendrán que seguir siendo investigados y en su momento tendrían que deslindar responsabilidad, ¿no? Entonces, en el caso que yo les comento, solamente hay una persona que está, bueno, que estaba siendo investigada y procesada. Pero en el caso que haya más autores, pues obviamente se les tiene que seguir investigando. Supongamos que en el caso de Francisco, el que platicamos la clase anterior, de manera de ejemplo, pues, espero no pase, pero que fallezca, ¿no? Que falleciera Francisco, el proceso se tendría que sobreseer por cuanto hace a él, pero continuaría el proceso por lo que hace a su pareja, ¿no? Porque, bueno, pues son conductas diferentes, las cuales se tienen que llevar a cabo en un proceso pues incluso hasta por vía separada, ¿no? Pero bueno, pues ese sería el tema. Gracias, profe. No, de que usted. Entonces, estamos en que se lleva a cabo esta parte y bueno, se formula acusación. Con la acusación se da prácticamente el inicio de la etapa intermedia. La etapa intermedia también cuenta con dos fases, la fase escrita y la fase oral. Entonces, el Ministerio Público presenta su escrito
Este escrito de acusación va en este sentido, ¿no? Este es un escrito de acusación que curiosamente el escrito que les presento es también del mismo caso de Francisco, nada más que en ese proceso, recuerden, el principal es violación y posteriormente le imputan corrupción de menores. La corrupción de menores, prácticamente en qué consiste. La corrupción de menores se da supuestamente, digo, nosotros no compartimos el criterio ni del Ministerio Público ni del juez que lo vinculó a proceso por este segundo delito. ¿Por qué le imputan esto? Pues bueno, dice más o menos la audiencia de vinculación fue en el sentido y el criterio del juez fue porque dice que son dos eventos. Un evento el 12 de marzo de 2018, que es cuando la menor sale de su domicilio acompañada de su prima y el hoy imputado, y la llevan a un lugar donde venden bebidas alcohólicas. Entonces, en esa carpeta dicen, bueno, la menor llega a este lugar, ella no cuenta con efectivo, no trae dinero, y quien les proporcionan las bebidas alcohólicas, pues es tanto Francisco como su pareja, ¿no? Y este evento, por sí solo, es un evento aislado. Lo que sucede a partir del 13 de marzo en la madrugada, lo que es lo que nos referíamos, lo que ocurrió en el vehículo de las relaciones sexuales, dice el juez, ese es otro hecho, por lo tanto, procedería a, sí procede la vinculación a proceso por el delito de corrupción de menores de edad. ¿Por qué nosotros decíamos que no procede? Porque este es el medio comisivo, ¿no? Se supone que si se está procesando por violación equiparada, porque no podía resistir las relaciones sexuales por haber estado en estado de ebriedad, pues el medio comisivo era que hubiera ingerido bebidas alcohólicas, ¿no? Pero bueno, el asunto está, se presentó un amparo, amparo indirecto contra esa vinculación a proceso, no se ha resuelto, eh, y pues bueno, este es el escrito de acusación, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? Ustedes pueden ver es, en el rubro, el número de carpeta judicial, número de carpeta de investigación, son dos números. El número de carpeta de investigación es el que maneja el Ministerio Público durante todo lo que dura, pues ahora sí que la investigación. Cuando el Ministerio Público ejercita acción penal o pasa el asunto ante un juez de control, se le asigna un número diferente que se le denomina carpeta judicial. Carpeta judicial, ustedes podrán ver, una es carpeta de investigación, que la lleva el Ministerio Público, y carpeta judicial, que es la que lleva el juez, bueno, que es la que se lleva ante el juez de control. Entonces, aquí en la Ciudad de México se van a caracterizar porque el primer número que lleva es el número de unidad al que pertenece el asunto. ¿Cuántas unidades de gestión tenemos en Ciudad de México? Si no me equivoco, son 11 unidades de gestión, ¿no? Y están repartidas, por ejemplo, la unidad 2, la unidad 6 y la unidad 10 se encuentran en el reclusorio Oriente y estas llevan asuntos principalmente tanto de violencia familiar como de violación, secuestro y estos asuntos que son un poco delicados, ¿no? E incluso, bueno, el número que viene en medio, pues el número que le dan su número interno, ¿no? De hecho, dice, ay, ¿cuál es su número de carpeta? Ah, pues es la 653. ¿En qué unidad está? Pues aquí vemos, está en la unidad 2. Por ejemplo, la unidad 4 está ahí por donde está el búnker, cerca de Niños Héroes. La unidad 3 también está ahí. La unidad 8 me parece que está en el reclusorio norte. Y la unidad 11 está en Santa Marta, ¿no? Que es otro, que básicamente ahí en Santa Marta se lleva solamente procesos de mujeres. Por eso es que el tema, si ustedes recordarán, de la youtuber, esta que fue imputada por el delito de pornografía infantil, ella pues está llevando su proceso allá en Santa Marta. Digo, independientemente que su centro de reclusión hay un centro de reclusión para mujeres que se encuentra en Tepepan y el otro está en Santa Marta, ¿no? Son los dos penales que hay. Eh, bueno, y por lo regular al final el año y le ponen un guión o pues es de Oriente.
¿no? Nada más he visto la O en los del oriente, el norte no sé si le pongan la N y en el sur no sé si le pongan la S. Únicamente me ha tocado ver que le ponen guión O, aquí es O de oriente, ¿no? Delito, corrupción de menores, asunto, se formula acusación. El escrito va dirigido al juez de control del sistema penal acusatorio de la unidad 2, porque es en la unidad donde se encuentra. El que suscribe, Ministerio Público, sus datos de identificación, pues obviamente el Ministerio Público aquí se encuentra adscrito al penal o al reclusorio que es en el oriente. Esta carpeta de investigación se inicia en la Fiscalía de Delitos Sexuales, la cual se encuentra ahí en el búnker, ¿no? Ahí por la Colonia Doctores, cerca de Niños Héroes. Pero cuando ya se va hacia la etapa intermedia, la carpeta la pasan a un área que se llama estrategias procesales con otro ministerio público que va a ser el que se va a encargar de llevar tanto la intermedia como la audiencia de juicio. Entonces, ya no es el mismo que inició la carpeta, es un ministerio público diferente. Señala qué es lo que viene a hacer. Dice, bueno, pues en términos de lo dispuesto por el 335, formulo acusación contra el imputado, nombre del imputado y el delito, ¿no? El primer requisito que nos marca para la intermedia es la individualización del acusado y su defensor, ¿no? Ahí está el nombre de Francisco, defensor privado, el abogado que lleva la defensa. Posteriormente, ¿cuáles son sus domicilios? Pues se anexan en sobre cerrado porque son datos personales que no pueden andar circulando por ahí. Identificación de la víctima. ¿Quién es la víctima? En este caso se reserva su identidad por el tipo de delito, solamente se ponen sus iniciales IDG, representada por su madre, MLGO, ¿no? Igual reservado el dato. Que sean solicitadas por conducto de su representante legal. Este es un vicio formal, porque no es lo mismo representante legal y asesor jurídico, ¿no? El representante legal tiene que ser a través de un poder. No hay ninguna persona en esta carpeta que haya comparecido con poder. Entonces aquí el Ministerio Público se equivoca al hacer de manera indistinta el término de representante legal o asesor jurídico. Entonces aquí era pues, asesor jurídico. Nombre del asesor jurídico. ¿Hay asesor jurídica privada? Sí, sí la hay. Su nombre. Posteriormente, sus datos que se anexan en sobre cerrado y el punto 3, que es el que nos marca el 335, la etapa intermedia comienza a partir del 334 en el Código Nacional. ¿Qué es lo que nos pide? Los requisitos de la acusación vienen en el 335. El tercer requisito nos pide el código que se haga una relación, una breve síntesis de por qué estás acusando, porque esto es lo que se le va a exponer al juez de control en la etapa intermedia cuando llegue el momento de hacer la fase oral. Entonces, acuérdense, aquí estamos en la fase escrita. Entonces, ¿qué dice? Dice el 12 de mayo de 2018, el acusado recibió la llamada de su pareja para que fuera por ella y por la menor IDG de entonces 16 años de edad, por lo que llega al domicilio ubicado, dan el domicilio, piden que salgan con ellos a los padres de la menor, siendo esto aproximadamente entre 10 y 11 de la noche. Se llevan a IDG a un local donde venden micheladas ubicadas y bueno, dan el domicilio. Se le dice a la menor que traía bueno, el imputado, hoy acusado, porque aquí ya le cambian la calidad, ya no es imputado. Imputado es al momento que en la audiencia inicial le imputan un delito. Aquí, como ya se está presentando escrito de acusación, cambia su denominación y ahora se le llama acusado, ¿no? El acusado le dice a la menor que le trae una michelada, a lo que la menor le dijo que sí. Le trae una michelada de 1 litro, la ingiere la menor. En ese lugar también se presentó un amigo del acusado y ya a las 2 de la mañana del 13 de mayo del 2018 se fueron a bordo de un vehículo con placas de circulación tal que aquí esto va a estar interesante para la audiencia de juicio, ya que no sé si ustedes recuerdan, pero de las declaraciones de la menor refiere que ellos salen del local de bebidas, donde venden las bebidas, entre 12 de la noche y 1 de la mañana. Ya a las 2 de la mañana es un desfase bastante amplio, ¿no? O sea, ¿qué va a decir el Ministerio Público en ese caso? Pues es lo que me interesará saber. Sigue siendo el 13 de mayo, pasaron una tienda a un Oxxo o Extra, donde el acusado
le compró y le entregó a la menor una bebida alcohólica con vodka. Asimismo, a bordo del vehículo le dan a beber una bebida denominada Furloco, diciéndole a la menor que ya estaba mareada y que la llevaron a casa de su abuela. Prácticamente el hecho, como ustedes ven, está seccionado, ¿no? Porque en la anterior acusación de violación viene todavía la segunda parte, que es lo que sucede en el vehículo. Clasificación jurídica, recuerden ustedes que por lo regular seccionamos lo que se le viene a llamar la teoría del caso. La teoría del caso, que es nuestro argumento principal que tenemos cuando tomamos un asunto. Teoría del caso tiene que ver con mi postura, ya sea como defensa o como fiscal, de qué fue lo que pasó con los hechos. Entonces, esta teoría del caso se divide en tres segmentos, que es el segmento fáctico, que es realmente lo que pasó. Segmento probatorio, cuáles son mis pruebas que tengo para demostrar lo que se está investigando. Y segmento jurídico, cuál es el fundamento legal de donde estamos parados. Entonces, aquí igual, o sea, ya si pueden ver, el punto 3 es el segmento fáctico, qué fue lo que pasó. Sigue el segmento jurídico, que son, como en derecho civil dirían, el derecho en el que se sustenta, ¿no? La pretensión. Entonces, aquí en materia penal es la clasificación jurídica, entonces es un hecho de corrupción de personas menores de edad que se encuentra previsto en el artículo 184 y bueno, ahí ya viene un poquito de teoría del delito, ¿no? Es un delito de acción, delito permanente o continuo, de acción dolosa, nos van explicando cuáles son los delitos que se relacionan con esto, ¿no? Se sanciona con el artículo 184 para la Ciudad de México. Modalidades del delito que concurren, no las hay. Autoría que se les atribuye a los acusados. Al acusado se le atribuye corrupción de menores de edad como coautor material del hecho. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que existe otro autor del hecho. ¿Quién es? Pues su pareja, ¿no? Entonces aquí lo dan como un coautor en términos del artículo 22, fracción segunda del Código Penal vigente. Expresión de otros preceptos legales aplicables, pues bueno, se presenta el artículo 20 constitucional que establece cuáles son los principios del sistema acusatorio y lo importante que es el punto 7, cuáles son los medios de prueba que el Ministerio Público en este caso va a tratar de llevar a juicio. Nos señalan testimoniales de la víctima, testimonial a cargo de la mamá, testimonial a cargo del papá, el nombre del papá no lo reservan, desconocemos por qué el Ministerio Público lo hizo de esta manera, y testimonial a cargo de un policía, ¿no? Básicamente nos tienen que poner aquí en este apartado de testimoniales sobre qué va a recaer su entrevista o sobre qué va a recaer su intervención de esta persona, de este medio de prueba en juicio. Si el Ministerio Público o la defensa o alguna de las partes no establece sobre qué va a versar la testimonial de la persona, en juicio no se va a poder abordar el tema, porque ya en materia de juicio, el auto de apertura es lo único que va a tener el juez y en el auto de apertura se va a plasmar, por ejemplo, hagan de cuenta, IDG, quien declarará sobre lo que sucedió el día de los hechos, ¿no? El día 12 de mayo de 2018. Si no viene eso, no la van a poder interrogar sobre ese punto en específico, porque en juicio esa sería una materia de objeción, ¿no? Al momento que el Ministerio Público le esté preguntando a IDG sobre algo que no venga en este documento, de inmediato se objeta y dice, señoría, lo que está preguntando el Ministerio Público está fuera de alcance porque no es materia del auto de apertura a juicio. Entonces, aquí debe ser muy puntual quien vaya a formular, ya sea MP o sea defensa, porque de lo contrario no van a poder tocar ese punto. André, ¿lo escucho? ¿Nos podría poner un ejemplo de qué no se podría preguntar? Sí, claro, mire, por ejemplo, aquí dice,
acompañada en todo momento por su representante legal y psicólogo especializado. Se solicita que en la audiencia que participe se realice a puerta cerrada. El punto de prueba, ¿cuál es el punto de prueba? Dice, sobre el cual recaerá su interrogatorio, será en calidad de víctima, quien resintió el hecho para que precise la forma en que ocurrieron los mismos. Eh, por ejemplo, a ella no se le va a poder preguntar respecto de qué fue lo que pasó después de haber ingerido bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Eso ya no es materia de la acusación. Eso, y incluso podríamos decir, y eso es materia de otro proceso, lo que viene siendo lo de la violación. El fiscal no le va a poder preguntar esa situación. Por ejemplo, decir, a ver, víctima, señal, ¿y qué pasó después de haber ingerido bebidas alcohólicas? Ahí de inmediatamente se presenta la objeción. Objeción, señoría, Ministerio Público está haciendo una pregunta que está fuera de lo que se llevó a cabo en la etapa intermedia y que incluso es materia de un proceso diverso. Entonces el juez ahí irá al lugar y tendrá que limitarse únicamente a su punto de prueba, el cual, pues bueno, ya ustedes lo han escuchado, que es precisamente relacionado a la ingesta de bebidas alcohólicas. A la mamá también, igualmente al papá. El papá, de hecho, aquí en este punto se podría solicitar su exclusión, porque al señor no le consta que la menor se haya salido de su casa, porque él ni siquiera le da el permiso, quien le da permiso es la mamá. Entonces, al señor, pues, prácticamente se solicitaría su exclusión. De hecho, esto es a lo que vamos ahorita más adelante, pero no sé, Correa, quedó más o menos establecido a qué se refiere el punto de prueba de la acusación. Sí, sí quedó claro, muchas gracias. Bien, entonces, el último, bueno, señalan una testimonial a cargo de un policía de investigación, el cual fue a buscar el lugar de los hechos y que salió una persona y le dijo, sí, aquí vendían bebidas alcohólicas, pero después de la pandemia se cerró y ya no se venden bebidas alcohólicas, para acreditar la existencia del lugar, ¿no? Testimoniales, la testimonial en psicología, la misma que sirvió para la violación, la ocupan para este asunto. Y esto es porque probablemente alguien diga, no, pues yo sí creo que haya pasado el evento, ¿no? Probablemente yo digo que sí hubo una violación porque la menor estaba en estado inconsciente. Aquí esto es una de las partes que pueden ser materia del debate de la audiencia. Eh, la pregunta, digo, no es necesario que la contesten, la pregunta es, ¿un dictamen puede servir para dos delitos? Tendríamos que ir al punto de origen. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en la violación y cuál es el bien jurídico tutelado en la corrupción de menores? Obviamente, el bien jurídico tutelado en la violación pues, es la libertad sexual y en la corrupción de menores es el libre desarrollo de la personalidad. Eh, hay jueces que establecen que perdón, creo que ahí se medio fue la señal un poquito, ¿no? Eh, hay jueces que dicen, un menor de edad no tiene libertad sexual porque es menor de edad. Entonces, le corresponde más un desarrollo, el libre desarrollo de su personalidad, porque no puede ejercer una libertad sexual por ser menor. Podría ser un punto de debate, ¿no? Una persona de 16, 17 años no puede tener libertad sexual, no puede decidir qué hacer con su cuerpo, con su sexualidad. Creo que ahí sería el punto fino del tema. Probablemente si decimos un menor de 8 años, de 10, de 12 años, pues bueno, es más creíble, ¿no? Que podamos hablar de que pues no tiene libertad sexual porque no comprende todavía esa parte, no porque no tenga la capacidad, sino porque su desarrollo intelectual pues no es acorde, ¿no? No tendríamos por qué estar hablando de un niño, un menor de edad, que sepa qué quiere hacer con su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la perito utilizó dos argumentos, dice la perito, es perito en psicología, dice, hay afectación porque presenta signos de una víctima de agresión sexual y aparte está afectada en su libre desarrollo de la personalidad. No se comparte. Esto, de hecho, ustedes lo pueden investigar después si quieren. El libre desarrollo de la personalidad no lo podemos determinar con un dictamen en psicología. ¿Qué es? ¿Alguien de ustedes sabe
a qué se refiere el libre desarrollo de la personalidad? ¿Lo han escuchado? Em, Avi Peña, ¿usted ha escuchado ese tema, ese término? Creo que sí, pero no estoy bien segura de que sea correcto. O sea, el libre desarrollo de la personalidad es cuando pues literalmente una persona tiene la capacidad para poder desarrollar pues, su forma de vida. Ujú, pues es parte de ello. Gracias, Avi. Vicente, ¿lo escucho? Buenos días. Bueno, tengo entendido que este básicamente es un derecho en el cual cada persona tiene de desarrollarse básicamente sus etapas de crecimiento sin perjudicar, es decir, o sea, que no sufra de una violación o de algún trauma que no le permita su crecimiento emocional y todo eso. Muy bien, Vicente, gracias. Indra. Sí, profesor, tengo entendido que es esta facultad de cada individuo para elegir su forma de vivir autónomamente, o sea, sin que nadie se le imponga nada. Perfecto, gracias, Indra. Santiago, ¿lo escucho? Sí, bueno, tenía en cuenta que bueno, yo sabía que este tipo de derecho va de la mano con el derecho a la autodeterminación, pero entendiendo al libre desarrollo de la personalidad es como ese derecho que tienen las personas de forma natural autodeterminar todas sus acciones sin que nadie les impida el realizar sus actividades. Ok, correcto, Santiago, gracias. Vanessa, ¿le escucho? Sí, profesor. Bueno, yo tenía entendido que es un derecho fundamental que permite pues a los individuos elegir y materializar pues sus planes de vida y así que estimen convenientes. Sin inconveniente. Es correcto. Gracias, Vanessa. Bueno, de hecho, a ver, esperen un tantito porque no les puse aquí. Em, Después de Indra, ¿quién tuvo el uso de la voz? Yo, maestro, Santiago. Ok, y Vanessa, ¿verdad? Gracias. Vanessa Muñoz. Ok. Bien, efectivamente, el libre desarrollo de la personalidad tiene que ver con es un derecho fundamental y tiene que ver con proyecto de vida, tiene que ver con varias circunstancias, como ya lo han advertido ustedes. De hecho, por ahí voy a buscar ahí, creo que una sentencia que fue un parteaguas en este punto, o bueno, es un referente, en donde a una persona la despiden del trabajo por presentarse con tatuajes y con aretes, ¿no? Entonces, él promueve un amparo por esta acción de que pues, simplemente le dicen, pues es que tu imagen no va con la empresa, y en el amparo alega que se le está afectando su libre desarrollo de la personalidad, porque pues, él se siente así, o sea, se siente identificado al tener tatuajes y la empresa al decirle o te los quitas o los cubres, si no, pues te vamos a tener que despedir. Y él dice, ¿yo por qué los voy a cubrir si con esto yo me siento pleno? Entonces él presenta un amparo y hacen todo un estudio referente al libre desarrollo de la personalidad. Déjenme buscar cuál es y se los mando ahí por el chat para que lo puedan leer, ¿no? Pero entonces hablamos de que el libre desarrollo de la personalidad no es únicamente el carácter de que una persona, o sea, me explico en el tema del delito, ¿no? Para que se pueda dar el delito de corrupción de menores, no es nada más el hecho de que yo te proporcione una bebida alcohólica a ti menor. ¿Por qué? Porque pues se la di y no pasó nada, o sea, pues ya tomó, la probó o se puso borracho, ya está ahí. Pero eso no quiere decir que el menor se encuentre corrompido o se le haya afectado su libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué tendría que acreditar en su caso la fiscalía? Que diga, el menor adquirió, por ejemplo, pues no sé, quería ser abogado, quería ser ingeniero, quería tener una profesión y derivado de esa conducta que se le proporcionó bebidas alcohólicas, ahora pues es un borracho, ¿no? Ya no quiere estudiar, no quiere trabajar, ya no le encuentra sentido a su vida
en su entorno social ha cambiado, dejó de ir a la escuela, ya no tiene amigos. Entonces, ahí podríamos establecer una afectación al libre desarrollo de la personalidad derivado de esa conducta, porque el menor se encontró afectado, le impactó demasiado el hecho de haber tenido su primera borrachera, por así decirlo, ¿no? Entonces, y derivado de eso, pues bueno, vino a afectar su proyecto de vida. Se afectaron varias esferas, no nada más el ámbito psicológico. Entonces, ustedes podrán ver que se requieren más periciales para poder determinar que una persona está afectada en su libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Periciales en trabajo social, antropología forense, eh, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí ofrece el Ministerio Público una pericial en psicología y otra, y le hacen todavía, hablando de revictimización, le hacen una pericial el 2 de junio y posteriormente le hacen otra el 16 de octubre, ¿no? Entonces, ustedes sabrán, hay esto de la no revictimización viene en libros de psicología, donde dice, no puedes estar valorando de manera seguida a una víctima, porque aparte que la revictimizas, puedes variar los resultados que se obtengan de la valoración. Puede decir algo que pues no ocurrió, ¿no? Posteriormente, monto de la reparación del daño. Esta se obtiene a través de la segunda pericial que hace César Mauricio y dice que IDG tendrá que tomar ciertas terapias y equivale a 36,400 pesos, ¿no? Pruebas para acreditar reparación del daño, pues bueno, la testimonial de IDG, periciales de César Mauricio, ¿no? Que es el que determina la afectación. Pena o medida de seguridad, ¿cuál es la pena que se le va a pedir al juez que le apliquen por este delito? O sea, bueno, pues que se le imponga la pena máxima, que son 12 años. El delito es de 7 a 12 años, pues ponle la pena máxima y una multa de 2,500 días, equivalente a 201,500 pesos. De hecho, la multa es más elevada que la propia reparación del daño. Entonces, supongamos que quieren llegar a un abreviado. El procedimiento abreviado es evitar el juicio. Acepto mi responsabilidad como acusado. Digo, sí, efectivamente, acepto ser condenado, pero me vas a dar un beneficio para ser juzgado con la pena mínima. Es decir, ya no le puedo pedir yo como fiscal al juez que le imponga la pena máxima, ¿no? En este caso, que son 12 años, sino tendrá que aplicarle o pedirle la pena de 7 años con un beneficio más o menos quedaría posiblemente en 5 años y con eso pues puede alcanzar un beneficio y salir, pero va a tener que pagar aproximadamente 237,000 pesos para que pueda salir, ¿no? Jackie, ¿le escucho? Profe, y en caso de que la persona no tenga como el dinero, ni bienes, ni nada para pagar, ¿qué se debe de hacer o qué tiene que hacer? Pues el proceso seguirá porque es un requisito fundamental para poder tener derecho a un procedimiento abreviado, cubrir la reparación del daño. Si el imputado, el acusado no cuenta con recursos, el proceso seguirá hasta que se dicte sentencia, no podrá acceder a ningún beneficio y pues ya en su caso, si la víctima lo quiere hacer efectivo su derecho, se le tendría que iniciar ante el juez de ejecución un procedimiento coactivo de ejecución, es decir, mandar oficios a registro público, mandar oficios a tesorería para investigar si cuenta con algún bien y en su momento se haga el remate de ese bien y lo que se obtenga pues entre como reparación del daño y lo que sobre se le regresa. Pero si no cuenta con nada, el juez únicamente puede decir, bueno, pues el ya sentenciado tendrá que trabajar dentro del reclusorio y lo que vaya ganando se irá abonando a la reparación del daño. Pero pues, si no cuenta con recursos, pues no podrá gozar de ningún beneficio, ¿no? Entonces, ese es lo que pasaría en el caso de que no tengan para pagar, ¿no? Así, pues no puedes acceder a ningún beneficio y te quedas en prisión, cumpliendo tu condena de principio a fin. Bueno, esto por la pena medida de seguridad, piden el máximo, medios de prueba para la individualización de la sanción, pues dice pues lo que se obtenga de la audiencia de debate,
eso lo presento como medio de prueba para que se individualice, ¿no? Hablábamos de una coautoría, ¿no? Por eso les decía, hay dos personas. Entonces, en la individualización de la sanción, que se verá ya en materia de ejecución, que es lo último, el juez de ejecución tendrá que admitir lo que se desahogue en la audiencia de debate como un medio de prueba para imponerle la sanción respectiva. Solicitud de decomiso de bienes asegurados, no hay. En el caso, por ejemplo, de un homicidio violento, aquí dicen, pues se solicita que se decomise el cuchillo de la marca Tramontina, el cual fue utilizado para cometer el evento. Entonces, una vez que se termine el juicio, el juez de enjuiciamiento tendrá que pronunciarse por esta parte. Punto 12, propuesta de acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios no son otra cosa más que aquellos que se celebran entre el acusado y el Ministerio Público. Es algo que se señala que no va a entrar en controversia en juicio. O sea, prácticamente es como ponerse de acuerdo en qué elementos no necesitamos entrar en controversia. Principalmente son hechos notorios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que dijeran, bueno, que Francisco y Viviana tenían una relación de pareja, pues no afecta en nada, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Entonces, se tendría que señalar ante el juez en la etapa oral, en la fase oral, decirle, señoría, la fiscalía se celebró un acuerdo probatorio con con el acusado, en el sentido de que ambos son pareja, lo cual encuentra sustento en las entrevistas del imputado y de la acusada, ¿no? Del acusado y de la imputada. Entonces, ese hecho ya no se va a controvertir, en la audiencia de juicio se va a tener por cierto, ¿no? Se van a decir, pues bueno, pues ya son pareja, no vamos a entrar a ese punto. O, por ejemplo, que se tenga por cierto y no controvertido que la víctima era menor de edad al momento de los hechos, lo cual se corrobora con el acta de nacimiento. Entonces, ya en la audiencia de juicio no se va a tocar el punto de que si era menor o que si era mayor. Simplemente se tiene por cierto y esos son los acuerdos probatorios. Hay algunos que no se pueden celebrar, como son, por ejemplo, que dijeran que se tenga por cierto y no controvertido que la menor IDG está afectada en su libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué no se puede celebrar ese acuerdo probatorio? Porque prácticamente nos quedamos ya sin materia de debate, ¿no? O sea, el debate va a ser sobre si la menor estuvo afectada en el libre desarrollo de la personalidad o no. Porque si dijéramos que sí, pues prácticamente ya no es necesario ir a juicio. Por eso hay ciertos acuerdos que no se pueden celebrar porque dejarían sin materia la audiencia de debate. Aquí nos dicen, miren, que se tenga probado que la víctima menor de edad representada por su mamá, presenta alteraciones en el libre, o sea, esto, pues obviamente no, o sea, ¿qué va a pasar? Aquí el Ministerio Público lo solicita, ¿no? Pero pues si quieres también te decimos que aceptamos de una vez la culpabilidad, ¿no? O sea, pues esto yo creo que es una burla del fiscal, del Ministerio Público. Esto no se puede hacer. O sea, si lo aceptamos, pues ya que vamos a llevar a juicio, pues ya no se va a llevar nada. ¿Qué pasa en este caso? El Ministerio Público en la audiencia intermedia lo va a decir. Decir, sí, su señoría, se pretende llevar a cabo la propuesta, digo, no lo había leído hasta ahorita que lo veo, digo, bueno, pues en la audiencia lo que se va a hacer, pues obviamente se opone. Uno como defensa, señoría, me opongo, no se puede celebrar ese acuerdo probatorio porque nos vamos a quedar sin materia de debate, ¿no? Y obviamente el juez de control va a decir, pues efectivamente no se aprueba ese acuerdo probatorio, por lo cual tendrán que llevarlo ante el juez de enjuiciamiento. Solicitud de terminación anticipada. Por el tipo de delito, no procede suspensión condicional del procedimiento, porque la media aritmética no debe de rebasar de 5 años. 7 más 12 entre 2, son 19, ¿no? 19 años entre 2, obviamente rebasa los 5 años. No se puede una suspensión. Acuerdo reparatorio tampoco procede por la media aritmética y el tipo de delito. Lo único que procede es el abreviado, ¿no? En donde pues nosotros tendríamos que renunciar a ir a juicio, aceptar la culpabilidad y ser sentenciado con menos de 7 años. No alcanza a tener beneficio para salir antes.
Entonces tendría que aventar mínimo unos 5 años, 5 años y cachito, para poder solicitar el beneficio y salir en libertad, pero obviamente pagando lo que ya ustedes vieron. Y básicamente ese es el último punto, ¿no? Que se puede aplicar una terminación anticipada. Pues ya al final vienen los petitorios, que se me tenga presentado en tiempo y forma la acusación, eh, y bueno, que se le corra traslado a las partes, que se le tenga por ofrecidas las pruebas y que se señale fecha y hora para el desahogo en la fase oral de la etapa intermedia. ¿Qué pasa después de una vez que presenta el Ministerio Público esta acusación? Se corre traslado a las partes, hagan de cuenta, la recibe el juez de trámite y va a señalar una fecha específica, ¿no? Va a decir, bueno, la tengo por recibida, creo que esa la presentan por ahí de julio, y aproximadamente tienen 30 días para fijar la fase oral de la etapa intermedia. Una vez que ya la recibe el juez de control, se le corre traslado a las partes, ¿no? Por lo regular mandan correo al correo que se haya dejado. La víctima, una vez que recibe el escrito de acusación, que es notificada de este escrito, cuenta con 3 días para constituirse como coadyuvante. ¿Qué es constituirse como coadyuvante o qué se entiende por la coadyuvancia? Que básicamente la víctima va a poder ofrecer también medios de prueba. Por ejemplo, si el Ministerio Público aquí se le hubiera olvidado ofrecer alguna entrevista de otro testigo que hubiera sido importante, por ejemplo, ustedes vieron ahí en el tema, ¿no? En la acusación, hablan de un amigo del imputado, pero no refieren quién es. Entonces, yo como asesor jurídico de la víctima, podría decir, contesto la acusación, señalo vicios formales, digo, el Ministerio Público se equivoca, no somos representantes legales, somos sus asesores jurídicos, por lo tanto solicito que se corrija ese vicio formal y además ofrezco como medio de prueba la testimonial del amigo del imputado, el cual, pues bueno, dar su nombre, ¿no? Porque el Ministerio Público se le pasó o no lo hizo. Eso es la coadyuvancia. Tengo 3 días para contestar el escrito de acusación del Ministerio Público en ese sentido. Y básicamente es lo mismo. Los mismos puntos que ustedes observaron son aplicables tanto para la asesoría jurídica como para la defensa. Pasan los 3 días. ¿Qué pasa si no me constituyo como coadyuvante? El único efecto que va a tener es que yo no voy a poder ofrecer medios de prueba, pero sí puedo participar en la audiencia de juicio interrogando y contrainterrogando. Entonces, básicamente, por ejemplo, si dicen, pues no, todo está bien, lo que presentó el MP, yo no tengo más medios de prueba que aportar, no es necesario que me constituya como coadyuvante, porque pues se entiende que la víctima pues va a proceso y pues puedes preguntar y puedes nada más ejercer el contradictorio, ¿no? Hacer ciertas preguntas en específico en la audiencia de juicio o en la audiencia de debate. Concluidos esos 3 días, comienzan a correr 10 días para la defensa, para que la defensa conteste la acusación y ofrezca sus medios de prueba. ¿Qué pasa si la defensa no contesta la acusación? Pues prácticamente se queda sin medios de prueba. Imagínense únicamente apostarle a irnos a una libertad a través de un interrogatorio, a través del contrainterrogatorio, que es lo único que va a poder hacer la defensa. No va a poder interrogar de forma directa. De manera rápida les digo, ¿cuál es la diferencia entre interrogar y contrainterrogar a un testigo? Que al momento que yo interrogo al testigo, le puedo hacer 5 preguntas principalmente, que son las preguntas de oro. Es el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Principalmente señala cuál es el motivo por el cual usted está aquí, qué pasó el día de los hechos, qué bebidas le dieron a ingerir, ¿no? ¿A dónde fue? O sea, son este tipo de preguntas las que se permiten en el interrogatorio, que se le llama directo también. ¿Qué preguntas no están permitidas en el directo en esa primera intervención? Las preguntas que no se permiten son las sugestivas. ¿Cuáles son las sugestivas? Las que me van a sugerir una respuesta. Algo así como, usted acudió a un bar donde vendían micheladas, ¿cierto? En el directo no lo pueden hacer y eso es materia de objeción.
Objeción, señoría, la pregunta que estamos haciendo, estamos en interrogatorio y la fiscalía está haciendo preguntas sugestivas. Al lugar, reformule su pregunta, ¿no? Sí, principalmente son estas. Preguntas prohibidas por el propio código, me parece que están en el 373, 374. ¿Cuáles son las preguntas prohibidas? Que no se pueden hacer ni en el interrogatorio ni en el contrainterrogatorio. Son preguntas de tipo argumentativas, preguntas conclusivas o preguntas ambiguas, ¿no? Por ejemplo, que le dijeran en un tema de donde están investigando a un funcionario público por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El funcionario público tenía a su cargo un fondo de Policía Federal y este lo destinó a, pues no hay forma de que justifique, o sea, son aproximadamente 200 millones de pesos, los cuales los bajó el recurso a través de cheques nominados a su nombre. Entonces, en un interrogatorio, una pregunta ambigua, o bien en contrainterrogatorio, la pregunta ambigua sería algo así como, usted es funcionario público, ¿cierto? Sí. Usted, por lo tanto, por lo tanto, nos estaría dando una pregunta compuesta. Estamos ya hablando de dos hipótesis, ¿no? Esa también está prohibida. Que le dijera, ¿usted conoce la regulación legal de su actuar? Pregunta ambigua, ¿por qué? ¿Cuál es la regulación legal de su actuar? ¿A qué se refiere? Tenemos ley de responsabilidad de servidores públicos, tenemos código penal, tenemos ley orgánica de la dependencia donde trabaje. No sabemos a qué se está refiriendo, esa es una pregunta ambigua y tampoco se puede hacer. Pregunta conclusiva es algo así como decir, bueno, ¿y usted entonces vio cuando salió la persona del lugar de los hechos? Objeción, es conclusiva, está concluyendo ya algo que no ha dicho el testigo. Entonces, tiene su técnica, eso va prácticamente para la etapa de juicio y pues ya verán en sus clases posteriores, irán profundizando este tema. Si nos da tiempo y terminamos bien, y es su deseo de ustedes, por curiosidad, saber cómo se llevan estas cosas, pues lo podemos ver al finalizar el curso, ¿no? Que bueno, por ahí había comentado que íbamos a hacer alguna práctica, lo veremos y podremos ahondar en ese tema. Entonces, hablaba precisamente de la defensa, contesta su acusación y es muy importante que lleve a cabo el descubrimiento probatorio. ¿Qué es el descubrimiento probatorio? Es el momento en el que las partes se tienen que dar a conocer todo lo que vayan a llevar a juicio, incluso hasta lo que no, también el Ministerio Público tiene que darle acceso al imputado, al acusado, a todo lo que haya en la carpeta, todo lo que exista. En esta carpeta de corrupción de menores, ustedes ven que se ofrecen testimoniales de peritos. El perito emite un dictamen, pero para emitir un dictamen tiene que basarse en pruebas, en un test que hacen, ¿no? Pruebas psicológicas. Hay una prueba que se llama de Raven, una prueba que se llama HTP, que consiste en dibujos, y todo eso, ¿no? ¿Por qué es importante saberlo? Para saber por qué el perito llegó a una conclusión. O sea, tú dices que la menor está afectada en su libre desarrollo de la personalidad. ¿En qué te basaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué le aplicaste? ¿Dónde están las pruebas que le aplicaste? En este caso, se le pidieron al Ministerio Público y el Ministerio Público contesta, pues el perito no me los adjuntó, yo solamente tengo el dictamen. Se le vuelve a pedir, bueno, pues entonces pídeselo al perito. ¿Qué hace el perito? El perito dice, pues no te lo doy porque es información reservada, información delicada. Necesita dar su consentimiento a la víctima para que yo te los entregue. Ahí el perito actuó de mala fe porque el perito, antes de evaluar a una víctima, le tienen que firmar algo que se llama consentimiento informado, donde la víctima acepta que su información que se le va a recabar sea sometida a proceso, que sea conocida por las partes. Entonces eso que hizo el perito pues es inválido
Al momento de llevar la audiencia en su fase oral, el juez, de hecho, suspendió la audiencia intermedia y le ordenó al Ministerio Público que se corriera traslado conforme al descubrimiento probatorio de esas baterías. Dice, incluso si no las va a llevar a juicio, el código es muy claro y dice, Fiscalía tiene que darle acceso a la defensa y al acusado, a todo lo que tenga en la carpeta, incluso a lo que no va a llevar a juicio. Y bueno, pues se suspendió la intermedia, ¿no? ¿Cuánto es el término máximo que tiene la defensa para hacer este descubrimiento probatorio? Pues bueno, dentro de esos 10 días que tiene, los últimos 3 días es el plazo máximo que tiene para descubrir lo que vaya a ocupar en juicio. ¿Por qué llega a pasar eso? Porque dices, bueno, tengo 10 días para para contestar acusación. Lo que voy a hacer es prácticamente, voy a ofrecer un dictamen, ¿no? Dices, bueno, todavía tienes tiempo como defensa para ofrecerlo, pero tienes que descubrírselo al fiscal, o sea, tienes que correrle traslado, tienes que entregarle ese dictamen pericial que vas a ocupar para juicio 3 días antes de que se celebre la audiencia intermedia, ¿no? Son reglas procesales, si no lo hacen, en la fase oral de la etapa intermedia se pueden excluir para que no lleguen a juicio. Pasan los 10 días que tiene la defensa para contestar la acusación y bueno, ya de ahí se tendrá que esperar a que se llegue la fecha de la audiencia intermedia en su fase oral. ¿Qué van a hacer ahí? La audiencia intermedia en fase oral, su objetivo es depurar los medios de prueba que se van a llevar a juicio, ¿no? Por ejemplo, que digan, bueno, pues el Ministerio Público me está ofreciendo un acta de nacimiento de la víctima, pero el delito, por ejemplo, es un delito de un homicidio cometido en contra de una persona y a mí me están ofreciendo el acta de nacimiento del imputado. Dice, pues eso no es materia de debate, se excluye por impertinente, no tiene relación con el hecho. Fiscalía me está ofreciendo 5 testigos que vieron prácticamente lo mismo. Se excluyen a petición hay un debate obviamente, Fiscalía de cuenta le dan el uso de la voz al fiscal y el fiscal tiene que exponer, bueno, pues se ofrecen 5 testimoniales a cargo de tales personas. Se le da el uso de la voz a la defensa, algo que manifestar. La defensa, sí, su señoría, solicito que se excluyan dichas testimoniales, dado que son sobreabundantes. ¿A qué se refiere sobreabundantes? Pues que todos refieren los mismos hechos y que únicamente la fiscalía escoja a 2 testigos para que vayan a juicio. Entonces se van depurando. Entonces ya en vez de llevar 5, ya nada más llevará 2 testigos, ¿no? Estas son prácticamente de igual forma, son reglas procesales que van a ayudar a depurar el proceso. ¿Dónde vamos a encontrar estas reglas de exclusión? Las vamos a encontrar principalmente en el artículo 346 del Código Nacional. Nos habla de exclusión porque el medio de prueba es sobreabundante, porque es impertinente, porque no se refiere a los hechos, porque son innecesarias, por ejemplo, son hechos notorios, son hechos públicos que no podemos controvertir, porque se hubiera obtenido con violación a derechos humanos o derechos fundamentales. Eso es una prueba ilícita y obviamente no adquiere valor probatorio. Por haber sido declaradas nulas, que un juzgado de lo civil hubiera decretado la falsedad de un documento o que hubiera decretado que el hecho que se está investigando pues no es válido, eso se tendría que excluir, ¿no? O bien por aquellas que sean ilegales. ¿Cuáles son las ilegales? Aquellas que no cumplen con las formalidades que pide el código. Por ejemplo, llego a la audiencia intermedia, la defensa me corre traslado de la acusación, de la contestación de la acusación y trae medios de prueba diversos. Yo como asesor jurídico o como fiscal pediría que se excluyan por ser ilegales, ya que no cumplen con el término que establece el Código Nacional, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese término? Pues bueno,
tenía 10 días después de la coadyuvancia de la víctima y no lo presentó y me lo vine a presentar ahorita. Está violentando las disposiciones del código. Eso es una prueba ilegal. Prueba ilícita es cuando se violan derechos humanos para obtener una prueba. Por ejemplo, una toma de muestra sanguínea, la víctima no otorgó su consentimiento y eso se vuelve ilícito porque está violando derechos humanos. O bien lo que pasó apenas con el tema del derrumbe de la línea 12, ustedes habrán escuchado que hay un dictamen, ¿no? El cual fue contratado por la Secretaría de Protección Civil. Y recientemente, el día de ayer, se da a conocer que la empresa que fue contratada para llevar a cabo este dictamen perdió. Hagan de cuenta lo que hacen, ellos fueron al lugar de los hechos, embalaron y recogieron de manera correcta el acero que estaba ahí, ¿no? Y lo sometieron a análisis forense, ¿no? Lo mandan a Estados Unidos a su laboratorio para que lo revisen y vean cuál es la calidad de ese acero. ¿Qué pasa? Llegando a Estados Unidos, hay algo que se llama cadena de custodia. Llega a Estados Unidos y se rompe esa cadena de custodia. Es decir, se contaminó esa prueba, ese medio de prueba está contaminado. ¿Cuál es la cadena de custodia? Es a través de donde la autoridad o el perito le va dando el seguimiento de en qué manos va pasando la evidencia. Por ejemplo, llegó, la recolectó fulanito de tal y la embaló, ¿no? La puso en su sobre, la cerró bien para que no se contaminara y a su vez fue y le entregó al laboratorio. Laboratorio firma de recibido y lo manda a Estados Unidos. En Estados Unidos, la persona que lo recibe tiene que firmar. Y esto es para dar certeza de que es el mismo material que recogieron, el que se va a analizar y no es otro. ¿Qué pasó en ese caso? Llegando a Estados Unidos se les pierde la cadena de custodia y ya quién sabe dónde quedó. Por lo tanto, esa prueba, pues precisamente el análisis que resulte de ese acero se vuelve ilícito porque se está violentando la cadena de custodia y ya no se puede utilizar el resultado de ese dictamen, ¿no? Entonces, ahí va, una vez que ya terminen de debatir las partes, se emitirá el auto de apertura a juicio y con eso se termina la audiencia intermedia, ¿no? Hasta este momento se puede pedir una salida alterna antes de que se emite el auto de apertura a juicio, incluso si ya se llevó a cabo toda la intermedia, y todavía no se dicta el auto de apertura, la defensa puede solicitar que se aplique una terminación anticipada en caso de que proceda. Si no, pues bueno, una vez dictado el auto de apertura a juicio, el cual es un resumen de todo lo que ha acontecido en la audiencia, pues ya no se puede hacer nada más que llegar a juicio, ¿no? Auto de apertura a juicio, pues bueno, trae varias cosillas ahí. Y les digo, esto es un resumen, qué es lo que pasa en la intermedia, cuál es el hecho en concreto, cuál es la teoría del caso de la fiscalía, teoría del caso de la defensa y cuáles son los medios probatorios que se admitieron y el orden en el que los van a ir pasando. Si hay alguna medida cautelar impuesta al acusado, también se señala. Por ejemplo, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta al acusado desde fecha, y bueno, ahí pondrá la fecha, ¿no? Y prácticamente con eso iniciaría la última etapa, que es la etapa de juicio. De manera rápida lo vemos para ya poder continuar con la sesión, la que sigue. La etapa de juicio es únicamente para llevar a cabo el desfile probatorio. Se instala el tribunal de enjuiciamiento. Una vez que se dicte el auto de apertura, se tienen 30 días y no pueden pasar 60 días para que se fije la audiencia de juicio. La audiencia de juicio, pues lo que va a hacer, comienza con el alegato de apertura del Ministerio Público, alegato de apertura de la defensa, qué es lo que van a tratar de probar durante esta etapa de juicio, y posteriormente vendrá desfile probatorio, ¿no? En donde el Ministerio Público, con sus medios de prueba que ofreció, los va a interrogar y la otra parte los va a contrainterrogar para sacar la mayor información que puedan tener. Una vez que concluye desfile probatorio, se pasarán a los alegatos de clausura, tanto del Ministerio Público como de la defensa, en donde cada uno va a argumentar conforme a su teoría del caso
qué es lo que obtuvo de este debate. Y con eso se concluye la audiencia y procederá a dictar sentencia el juez, ¿no? Y prácticamente con eso concluye lo que es el procedimiento penal. Ya la última fase, pues es la fase de ejecución, en donde al sentenciado, porque ya aquí adquiere el nombre de sentenciado, cómo se le va a imponer la pena, cuánto es lo que va a pagar de reparación del daño, y lo que más o menos comentamos, le toca a otro juez diferente, que ya no es el juez de oralidad, sino que es un juez de enjuiciamiento, ¿no? Pero bueno, con esto damos por concluida esta parte. Denme una oportunidad de tomar una captura aquí de pantalla para saber quiénes están presentes. Y pues bueno, no continuar